Sí, buenas tardes. Bueno, me presentó, mi nombre es Paula Vargas. Yo trabajo en Chile, en Stoller de Chile. Soy representante técnico comercial en en la séptima región, la zona manzanera de Chile. Así que en esta oportunidad me invitó a Stoller México, feliz, es la segunda vez que vengo y espero poder ser un aporte hoy día para todos. Cualquier duda o consulta, en el minuto, pum, la mano, porque generalmente cuando la respuesta o la pregunta se hace el último, pierde contexto a veces y pierde fuerza. ¿Les parece? ¿Sí? Partamos entonces. Bueno, si vamos a hablar de productos de Stoller, y si vamos a hablar de Stoller, no podemos no partir hablando de balances hormonales, de hormonas, de cofactores y de balance hormonal. ¿Ya? La tecnología Stoller es lo que caracteriza a esta empresa a nivel mundial. Pregunta simple, para empezar. ¿Qué regula los desarrollos o qué regula el desarrollo vegetal? Las hormonas vegetales. Las hormonas vegetales, usted, me imagino que ya todos lo tienen muy claro, las plantas, al igual que el ser humano, funcionan prácticamente igual. Nosotros, los seres humanos, sintetizamos hormonas y esas hormonas regulan nuestro sistema, ¿cierto? Si subimos de peso, bajamos de peso, estamos tristes, contentos, etc. ¿Sí? Regulan absolutamente todo. Con las plantas, lamentablemente, pasa exactamente igual. Las plantas sintetizan hormonas internamente y esas hormonas regulan la temperatura. Siempre digo que hago una broma, que Dios primero hizo las plantas, ¿cierto? Dios primero hizo las plantas y dijo, ya, ustedes van a ser plantas. Y su sistema va a estar regulado por hormonas. Y las hormonas van a estar reguladas por la temperatura. Y Dios se dio cuenta que fue un desastre, porque la temperatura iba y venía, y las plantas vivían estresadas, subían y bajaban su hormona, y fue una complicación. Entonces cuando Dios dijo, voy a hacer al hombre, dijo, bueno, las hormonas funcionan, ustedes también van a tener hormonas, pero sus hormonas no van a depender de la temperatura. Y ahí nos salvamos todos, porque se imaginan, aumenta la temperatura, empezamos a sacar la ropa, sería un desastre. Así que nos salvamos. Bueno, las hormonas vegetales. ¿Qué son las hormonas? Son sustancias producidas por células vegetales que actúan sobre otras células vegetales como mensajeros químicos. Este ciclo hormonal lo han visto, ¿cierto? ¿Alguna vez? Este ciclo, parece que la luz de acá molesta un poco, ¿no? ¿Ahí sí, mejor? ¿Ahí mejor? Este es el ciclo hormonal de Stoller. Es de Stoller. Lo ocupan a veces otras empresas, pero es nuestro. Lo vamos a explicar con más detalles después, pero para hacer una introducción, lo que explica este diagrama es divide la vida de una planta en 4 etapas y cada curva representa una hormona. ¿Ya? Si se fijan, es una ilustración, es tremendamente mejorable, no hay concentraciones, pero lo que indica es que no todas las hormonas predominan en todos los estados fenológicos. Lo vamos a ver con más detalle más adelante. Bueno, partamos hablando de las hormonas. Las plantas sintetizan hormonas internamente. Hoy día se habla de 9 hormonas, pero las que se lograron extraer y sintetizar, poner en un envase, nosotros comprar y saber más o menos cuál es su efecto directo, son estas 5, ¿ya? ¿Existen otras más? Sí, ¿cuántas? Muchas más, pero hasta hoy día, 2019, son estas las que manejamos, ¿ok? Y se agrupan en 2 grupos. Las conocidas hormonas de crecimiento, que imagino que ya las tienen muy claras, la auxina, citoquinina y gibrelina, y las hormonas de envejecimiento o maduración, que son el etileno y el ácido oxícico. Todas las hormonas, estas y las que todavía se están desarrollando, cumplen 4 características en común. Primero, es que todas, absolutamente todas, funcionan a muy bajas dosis. Segundo, es que se sintetizan en un lugar de la planta y tienen efecto en otro lugar de la planta. Es decir, su señal, su mensaje se mueve internamente. Tercera característica es que llegan a los tejidos por contacto, hay receptores hormonales, esos receptores tienen mensajeros hasta llegar a los genes y activar ciertas respuestas. Y cuarto, y muy importante, creo que es la más importante de todas,
y es la que a veces no pescamos, o no pescamos, ¿existe esa palabra? Sí. No tomamos en cuenta y cometemos algunos errores. Las plantas sintetizan todas las hormonas al mismo tiempo, en un equilibrio. Cuando uno hace una aportación de alguna hormona, siempre hay que tener cuidado de eso, ¿ya? Aumentan o bajan su concentración, pero todo el tiempo sintetizan todas. Lo vamos a ir viendo de a poco. Partamos con las auxinas. Cada vez que en un tejido nuevo, cada vez que hay un tejido nuevo, un ápice, una división celular, generalmente en los crecimientos vegetativos, hay síntesis de auxina. Y para que no se olviden nunca gráficamente y le puedan explicar siempre en simple a su productor o a sus clientes, las auxinas funcionan como una especie de imán, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Es la forma en que tiene la planta o los tejidos nuevos de que el agua con el nutriente que entra por las raíces se mueva y suba en esa dirección. De esa manera esos puntos nuevos pueden crecer. ¿Ok? ¿Sí? Por eso cuando hacen manejos de se cortan los ápices o se doblan las ramas, se hace ortofitia, ortopedia, cambia la concentración de esta hormona y permite generar o estimular brotes laterales. Esta hormona, nosotros en Stoller decimos que es la hormona más primitiva de todas, ¿ya? O es la más fácil quizás de estimular. El único objetivo, el principal objetivo de las auxinas es generar hojas, crecimiento vegetativo. ¿Por qué? Porque si una planta fabrica hojas, va a poder ser autótrofa, fabricar su alimento y poder mantenerse en el tiempo. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Sí? Las auxinas tienen una temperatura óptima de síntesis interna que va entre 20 y 25 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que bajo esa temperatura o sobre esa temperatura uno empieza a ver que los crecimientos vegetativos se empiezan a detener, ¿ok? Por lo tanto, el flujo de agua y nutrientes, etcétera, etcétera. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? Pasemos a la auxina está en los ápices, arriba, ¿ok? Esto es muy gráfico, es para que nos hagamos una idea y después cuando usemos los productos de Stoller o hagamos ciertos manejos, más o menos tengamos claro cuáles son o cuáles deberían ser las respuestas. Las citoquininas. Aquí nos vamos a detener un poquito más, porque para Stoller, para esta empresa, esta hormona es casi la más importante de todas. Esta hormona es clave, es demasiado importante. Es la hormona de la división celular. Es la hormona de la división celular, es la hormona que tiene que estar presente para que pueda haber para que se pueda formar otra célula. Es así de importante. Es importante la inducción y diferenciación floral, es importante para mantener crecimiento equilibrados, es importante para mantener entrenudos cortos, es la hormona que da el calibre, es la hormona que mantiene juveniles los huertos, es la hormona que disminuye la alternancia o el añerismo, como decimos en Chile. Y por eso le pusimos una estrellita, porque es demasiado importante. ¿Y qué pasa con esta hormona? La principal vía de síntesis de esta hormona, ocurre en la punta de los pelos blancos, en las puntas de las raíces, y no en cualquier raíz, sino, lamentablemente, para nosotros, se produce en mayor concentración en las raíces que viven de 7 a 14 días. La pregunta es, ¿quién está preocupado de esas raíces? Nadie. Ni la planta. Así de triste, ni siquiera la planta. ¿Ok? Otra función clave de este pelo radicular que vive de 7 a 14 días, ¿ya? Es que corresponde a la principal vía de absorción de calcio. Y en este momento vamos a hablar harto de calcio porque ustedes trabajan en una zona 100% manzanera y me imagino que para ustedes, al igual que para nosotros en Chile, poder mejorar niveles de calcio en fruta es un problema y es un tema, ¿ya? El calcio es un catión. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una carga positiva. Las cargas positivas se atraen a las cargas negativas. Todas las arcillas del suelo tienen cargas negativas. Las paredes celulares internamente tienen cargas negativas. La superficie de las hojas tiene carga negativa.
Por lo tanto, cuando uno aplica un calcio que es un catión, queda retenido en todas partes. Y además de tener esa dificultad, solamente entra por raíces que no tengan ningún nivel de suberización, es decir, una raíz blanca, tierna, nueva. Si la raíz ya se lignifica o ya se suberiza en algún porcentaje, ya no es capaz de meter calcio. Por lo tanto, y además, otra cosa, no sé, es un tema el calcio. Además, la principal vía de movilidad del calcio es cinemática. ¿Qué quiere decir eso? Que se mueve de abajo hacia arriba. El calcio prácticamente no tiene movimiento floemático. El calcio foliar, ojo que nosotros vendemos calcio foliar, podría ser una medida anticomercial, pero las cosas son como son. El calcio foliar cumple trabajos de movilizador de hormonas, catalizador de reacciones químicas, etc. Ese tipo de trabajo cuando uno hace un calcio foliar. Pero cuando uno quiere aplicar calcio para que efectivamente tenga efecto en la estructura, en la pared celular, y no mejore la condición, o la guarda, o la guarda en frío, no sé cómo le dicen acá, tiene que ser absorbido vía xilema. Segunda dificultad, o tercera, o cuarta que llevamos. Además, el calcio, para que entre a la fruta, o para que se logre mover, necesitamos que la planta o que la hoja esté respirando y la fruta transpirando. Y ese intercambio gaseoso es el que va a permitir que el calcio vaya entrando. Entonces, el calcio es un tema, ¿cierto? Es muy difícil. ¿Vamos bien? ¿Sí? Si se fijan, estos son los milímetros de crecimiento de raíz. 2, 4 milímetros, 6, 8. El calcio entra hasta los 2 milímetros de una raíz, o sea, con la raíz, con la parte más tierna, más nueva de la planta. ¿Ok? Y la citoquinina, para que lo entendamos gráficamente, en Chile algunas personas piensan que las fibrilinas, para entenderlo muy en simple, en Chile algunos productores piensan que la fibrilina elonga los tejidos como un chicle, pero la verdad que no es así. Si lo queremos graficar muy en simple, para que nos quede una idea, funciona como una especie de llave de paso que hace que, por intercambio osmótico, haya movimiento o flujo de agua y así los tejidos pueden crecer. ¿Sí? ¿Dudas? El etileno. Todos sabemos que es la hormona del estrés, ¿cierto? ¿Sí? Aquí les voy a dar un torpeo que es muy gráfico y que les puede servir para explicarle después a sus productores, y los productores lo pueden entender también. ¿Han escuchado hablar de que el etileno es dual? ¿Es dual? ¿Qué significa eso? Significa que tiene una parte buena y una parte mala. No sé si una parte buena o una parte mala, pero un efecto bueno y un efecto malo. Y la forma más gráfica de entender el etileno es comparándolo con la presión arterial. Todos tenemos presión arterial, ¿cierto? Si no tuviéramos presión estaríamos muertos. Pero cuando pasamos una rabia o una vergüenza, la presión arterial sube, ¿cierto? Y nos hace daño. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí? Nos podemos con una aspirina o una pastilla para bajar la presión, ¿cierto? Bueno, el etileno es lo mismo. Las plantas, toda su vida y todos sus ciclos van sintetizando etileno. ¿Por qué? Porque es la hormona que permite que las hojas se expandan, que la flor se abra, que la fruta madure, que cambie el color, etcétera, etcétera. Se necesita, pero en forma controlada. Cuando la planta pasa por alguna situación de estrés como una helada, alta temperatura, baja temperatura, el invierno inclusive también en un estado de estrés, este etileno aumenta y empieza a tener consecuencias como cierre estomático, la planta deja de respirar, deja de absorber agua, deja de generar energía, la fruta deja de crecer. Incluso la semana antepasada nos juntamos con una profesora de la Universidad de Talca y nos decía que de repente cuando hay altas temperaturas en verano y van midiendo el diámetro de la manzana, han identificado que baja incluso, o sea, como que tuviera un poco de elasticidad el tejido. Y después cuando pasa el estrés vuelve de nuevo, o sea que no solamente habría efecto en que se detienen los crecimientos por estrés, sino que incluso bajan, y no lo hubiéramos pensado nunca. Entonces, lo necesitamos, sí, pero controlado y bajo estrés el etileno sube.
Cuando el etileno llega a concentraciones altas, que no son controlables, finalmente la planta se muere. Entonces, la parte buena, procesos esperados de maduración, la antesis, maduración de fruto, y el etileno malo o el indeseado es generado por estrés biótico y abiótico, plagas, enfermedades, etc. Bueno, ¿cómo funciona esto? Durante todo el año las auxinas bajan hasta la punta de las raíces y la citoquinina sube hasta las puntas de los ápices. Cuando las dos hormonas se encuentran sobre la superficie del suelo, es decir, con luz y temperatura, nosotros vemos todo lo bueno que queremos que pase. División celular, inducción floral, cuaja, crecimiento de fruto, equilibrio, etcétera, etcétera. Cuando las dos hormonas se encuentran, pero bajo la superficie del suelo, es decir, en oscuridad, lo que la planta entiende que tiene que hacer es generar raíces. ¿Ya? Dos ejemplos clásicos de esto. Uno es el mugrón en las viñas. Cuando un brote lo entierran, ¿sí? Le dan oscuridad en algún sector de la rama, ¿cierto? Al tiempo sacan esta madera y hay raíces, ¿sí? O el otro ejemplo clásico, el del gomero. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? El otro ejemplo clásico es el del gomero, que es un árbol ornamental, que a una parte de la rama se le envuelve una bolsa oscura con viruta, se le da humedad, al tiempo se saca esa bolsa y arriba aparecen raíces. ¿Por qué? Porque cuando las dos hormonas se cruzan, pero con la condición ausencia de luz, la planta entiende que debe generar más raíces. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Dudas? Bueno, volvamos al ciclo hormonal. Entonces, se divide la vida de una planta en 4 etapas: inicio de brotación, crecimiento vegetativo, floración y reproducción, madurez y senescencia. No hablamos del ácido abscísico, porque el ácido abscísico principalmente cobra importancia en los caducifolios en receso, ¿ya? Esta es la hormona que indica o que la planta aumenta su concentración en otoño, y lo único que hace es obligar a que las hojas traspasen toda la energía o todo el nutriente que tienen a las estructuras de reserva, madera, raíces y yemas principalmente, ¿ya? Entonces, iniciamos en brotación. Si se fijan, baja el ácido abscísico, que es la hormona del receso, aumenta el movimiento de agua, por lo tanto aumenta la giberelina, se activan las raíces con temperatura de suelo, aumenta la síntesis de citoquinina, viene atrás el brote con las auxinas, juntos estimulan división celular, aumenta el crecimiento vegetativo, aumenta el ácido giberélico, por lo tanto expansión de tejido, se elonga, formación de semilla o cuaja. Esto, recuerden, es un diagrama como para ir ubicando con más precisión cómo funciona, cómo se aumentan las hormonas. Formación de semillas, fíjense que es un estado más sensible, por lo tanto no queremos tanta agua y baja la actividad gibrélica. En la formación, sí aumentan las de citoquinina y auxinas para generar la semilla. Luego ya tenemos el fruto, ¿cierto? Aumenta el etileno, que permite mejorar, bajar la acidez, aumentar los grados Brix, etc. Y finalmente se cosecha, entramos por cosecha y vuelve a aumentar el ácido abscísico. ¿Ok? Acá abajo están los cofactores o los nutrientes que son clave en los distintos estados fenológicos. Partamos con Rootfield. La verdad es que ¿saben por qué estoy acá? Yo estoy acá no solamente, yo creo, por esto. Yo me declaro en Chile una Rootfield lover. Llevo 9 años ganándome la vida vendiendo fertilizantes foliares en Stoller, y a mí el Rootfield es un producto que me encanta. Nunca me deja mal. Es un producto extraordinario. Y por eso estoy acá, por el Rootfield. Lo demás es de más. ¿Lo han escuchado hablar? ¿Lo han usado? ¿Sí? ¿O lo han recomendado? ¿Sí? El Rootfield es un enraizante que en Chile decimos que es un enraizante cálcico. Tiene 2 componentes: una composición nutricional y una composición de cofactores hormonales.
La composición nutricional contiene 9% de nitrógeno amínico, 18% de calcio. No es que sea un calcio móvil, no existe el calcio móvil, pero la característica de cómo está el calcio en este producto mejora su movimiento. Potasio, magnesio, boro y molibdeno. ¿Qué es lo que hacemos con Rootfeed? Bueno, y cada uno de estos cofactores o cada uno de estos nutrientes tiene un efecto sobre cierta hormona. Esto, yo sé que de repente quedan muchas dudas con respecto a los productos, a nuestros productos, de cómo funcionan, cómo lo hacen, etc. Bueno, aquí vamos a empezar a contar algunas cosas. Como yo me voy, y después no tengo que estar acá, y tienen que estar los chicos de Stoller México, les voy a contar algún par de cosas. Hay dos cosas que son parte de lo más importante para esta empresa. Y una de esas es la fuente nitrogenada. El Rootfeed tiene nitrógeno amínico. En la próxima diapositiva vamos a ver qué significa un nitrógeno amínico. Y les aprovecho de decir que cuando ustedes vean un producto de Stoller que diga que contiene nitrógeno, es nitrógeno amínico. Todos los nitrógenos de Stoller son nitrógenos amínicos. El nitrógeno amínico estimula la citoquinina. El calcio también tiene efecto citoquinínico. El potasio, efecto sobre la hidrolina, cambio potencial osmótico y aumenta el pH. El magnesio, elemento central de la molécula de clorofila, clave para poder tener citoquinina. El boro mantiene constantes las auxinas, evita que se oxiden. En otras diapositivas lo vamos explicando con más calma. Y el molibdeno tiene efecto sobre la auxina y también sobre la síntesis del ácido oxígeno. ¿Cómo usamos Rootfeed? Rootfeed hacemos una serie de aplicaciones durante la temporada con una cierta frecuencia cuyo objetivo es hacer que la planta, en la medida que estamos aplicando el producto sin gasto energético, pueda fabricar sus propias raíces blancas, que van a generar citoquinina interna y al mismo tiempo van a ser capaces de absorber este calcio 18 que decimos que es móvil porque está unido al nitrógeno amínico. ¿Sí? Dale la vuelta, pero me salió súper así de una. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vamos bien? Una cosa importante. Decimos acá que citoquinina interna es inigualable. La mejor citoquinina que ustedes pueden encontrar en el mercado, en el mundo, es la de Stoller. No es la de Stoller. La de nosotros es la segunda. No. La mejor hormona que ustedes pueden encontrar en el mundo, o en el mercado, es la citoquinina que su misma planta produce. ¿Por qué? Porque es bella, es específica. Por lo tanto, esta citoquinina va a tener la capacidad de activar muchos más genes que una citoquinina aplicada de manera exógena. El ejemplo típico de esto es los seres humanos, nosotros. ¿Se dan cuenta que hay niños que nacen y no crecen? Se quedan chicos y no crecen, y la mamá se preocupa, no crece. Y le empiezan a hacer inyecciones de hormonas. ¿Sí? Entonces acá se hace eso. ¿Sí? En Chile sí se hace. Está muy exigente con la altura, parece. Le empiezan a inyectar hormonas de crecimiento. Los niños crecen, logran crecer, pero nunca van a llegar a un tamaño o a un porte como si su mismo cuerpo hubiera sintetizado la hormona. ¿Se entiende? ¿Qué? Ahí está Messi. Sí. ¿Le inyectaron? No. Se le activaron otros genes, bueno para la pelota, parece, porque no ofrecí mucho. Entonces, cuando aplicamos Rootfeed, hacemos que la planta sea capaz de sintetizar su propia citoquinina. Cuando la planta es capaz de sintetizar su propia citoquinina, empieza a aumentar el nivel interno, que sube al ápice. El ápice entiende que ya hay actividad radicular, dependiendo de la concentración. ¿Qué tanta actividad radicular? Empiezan a bajar las auxinas y se genera un equilibrio. Una planta que está en equilibrio, o una planta que está en equilibrio, es una planta que va a disminuir los excesos de vigor que están determinados por las auxinas, los chupones. Es una planta que va a ser más productiva,
una planta que va a ser más juvenil, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando aplicamos root feed, mejoramos la síntesis interna de citoquinina, mejoramos la absorción efectiva de calcio, porque estamos haciendo puntos blancos constantemente en la medida en que estemos aplicando el producto. Obviamente, no solamente hablamos del calcio porque es el más difícil, pero si están las raíces, obviamente se van a absorber otros cationes. En Chile hablamos mucho de lograr una fruta bien terminada con una alta concentración de cationes. Los cationes en equilibrio son los que dan buena condición. ¿Por qué hablo tanto de la condición? Porque nosotros en Chile nosotros decimos que vivimos en el poto del mundo. ¿Se entiende? Muy lejos. Y en Chile consumimos el descarte de lo que produce Chile. Todo se exporta. Por lo tanto, la condición, hacer que una fruta quede bien terminada y pueda aguantar una cereza que hace 10 años atrás duraba 20 días por cosecha y hoy día la hacemos durar 80 para que viaje en un barco a China, es que hay que meterle mucho catión y condición y célula y firmeza a esa fruta para que pueda durar. Entonces, no solamente se absorbe calcio, sino que también otros cationes. Y hay crecimientos vegetativos controlados. Bueno, hablemos del nitrógeno amínico. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No muy enredado? ¿No? Hay algunos que corren con ventaja, que escucharon el otro día. Bueno, las plantas absorben nitrógeno de dos formas, o como nitrato o como amonio. El 90% del nitrógeno que absorben es como en forma de amonio. Sin embargo, las plantas no utilizan el nitrógeno ni así, sino como nitrógeno amínico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, y de ese 90% que absorben las raíces, el 95% tiene que subir hacia la hoja, con un gasto energético altísimo. Y una vez que está en la hoja, es ahí cuando se reduce y se transforma en nitrógeno amínico. Una vez que el nitrógeno está en esta fuente, inmediatamente es capaz de poder formar aminoácidos, vitaminas, proteínas, enzimas, etc. Que en el fondo estos son los elementos que utilizan las plantas para poder crecer. El nitrógeno transformado. Si se fijan, esta ecuación no es reversible. Un nitrógeno amínico no puede transformarse en un nitrato. No tiene cómo hacerlo. ¿Ok? Y lo mismo pasa con el amonio. Este es el nitrógeno de Sole, de todos los productos. Si el nitrato no recorre esta ruta metabólica, pasan dos cosas que no son deseadas. Primero, se estimulan las auxinas. Si estimulamos la auxina, lo que estamos haciendo es estimular el brote. Por lo tanto, el brote, que tiene una potencia, que dijimos que era lo más primitivo de todo, se va a agarrar todo el calcio, toda la nutrición, y vamos a ir mejorando la fruta u otras estructuras que nos interese estar potenciando. Si el nitrato no se transforma en auxina, pasa otra cosa mala, y es que empieza a formar ácidos, ácido oxálico, ácido málico, y las plantas siempre naturalmente van a tender a neutralizar esos ácidos. Y para neutralizarlos, ¿qué hacen? Sacan calcio. ¿De dónde? De las paredes. Nuevamente algo que no queremos. Y afecta la firmeza. Bueno, los otros elementos de root feed son, que los vamos a pasar más rápido porque es más conocido por todos. Respecto al calcio, otra cosa importante, respecto a root feed. Esta evaluación la hizo el doctor Martínez. ¿Perdón? Doctor Martín. Una cosa con respecto al calcio, que parece que lo dije. Finalmente, la absorción de calcio por parte de las plantas no depende de cuánta cantidad de calcio apliquemos al suelo. No. Y tampoco tanto de qué fuente cálcica estemos aplicando, sino que depende de la cantidad de raíces o de la superficie efectiva capaz de absorber ese calcio. Aquí se comparó 1 gramo de nitrato de calcio, ¿sí? 1 gramo de nitrato de calcio fue capaz, logró, un gramo de nitrato, sí, fue capaz de incorporar en los tejidos o entrar en la planta aproximadamente 283 partes por millón de calcio. Calcio, ojo, como elemento, no como elemento solo. 1 gramo de root feed
es capaz de poder incorporar como elemento 403 ppm de calcio. 1 gramo. ...0,75 gramos de root feed son capaces de incorporar 298 partes por millones de calcio como elemento solo. O sea, es decir, podemos ir incluso bajando las unidades. Y este estudio tiene una correlación cercana a 1, por lo tanto, sí, las diferencias que hemos tenido sí son atribuibles a los tratamientos, a las aplicaciones de root feed. Root feed contiene 403 ppm de calcio, es decir, 120 partes por millón más en comparación a otra fuente nitrogenada. Cualquier incremento en la dosis de uso de root feed, esto es importante, es directamente proporcional a la cantidad de calcio disponible o capaz de incorporar en la planta. Normalmente, ¿cómo usarlo? Aquí empezamos a hablar de cómo usarlo. Normalmente hay 2 pics radiculares, ¿cierto? El primero, entonces en la mayoría de las especies caducifolias. El primero se asocia a temperatura. Mejora la temperatura del suelo, se activan las raíces, ¡pum! Un primer flash radicular. Se genera el flash radicular y vía aérea empieza floración, cuaja, crecimiento de fruto, etcétera, etcétera. En el periodo de mayor necesidad de agua y nutrientes, tenemos menos actividad radicular. ¿Sí? Y una vez que se cosecha, que la planta se libera de la fruta, es capaz de mandar nuevamente energía a las raíces y se genera el segundo flash radicular de post cosecha. La mayoría de los enraizantes, para no decir el 100% de los enraizantes, dicen en su etiqueta, aplique en el flash radicular, ¿cierto? En Stoller lo hacemos distinto. La planta ya sola, por sí sola, es capaz de hacer raíces en esos momentos. ¿Qué pasa si bioestimulo a las raíces a aumentar su tasa de crecimiento entre flash y flash radicular o en otro momento? Aumento la curva. Es decir, en el periodo de mayor necesidad de agua y nutrientes, voy a tener una mayor cantidad de raíces activas, generando citoquina interna, absorbiendo calcio, cationes, absorbiendo agua, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos pasa? Nos pasa en Chile y yo creo que pasa casi en todo el mundo. No nos preocupamos mucho de lo que no vemos. Tenemos la cultura de hacer 1000 manejos en la parte aérea, podamos, cortamos, hacemos topping, doblamos, amarramos las ramas para donde queremos, dejamos la fruta donde queremos, raleamos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Hacemos lo que queremos, pero no tenemos cultura de obligar o de exigir o de bioestimular a las raíces para que hagan lo que nosotros queremos, ¿cierto? No lo hacemos, y sí responden, las raíces sí responden. Es más, las raíces nunca, una planta caducifolia nunca se va a cero con sus raíces. En invierno hay crecimiento radicular, hay crecimiento todo el año. Obviamente no se genera un pic, pero sí hay actividad. Las plantas nunca producen más de lo que necesitan, pero una planta que tiene un buen sistema de masa radicular, en un 100% va a tener o se va a encontrar en un estado de equilibrio. Y volvemos a lo básico. En la universidad o donde uno estudió, siempre uno le dice, lo que está pasando arriba es el reflejo de lo que está pasando abajo. Ojo, llevamos hablando no sé cuántos minutos de un producto que aplicamos al suelo, una empresa que se dedica a la venta de foliares. Eso no es tan común, y es porque lo tenemos claro. Las raíces son el cerebro de la planta. Y se genera un equilibrio. Un equilibrio disminuye la dominancia auxínica. Esto permite redistribuir los nutrientes, específicamente el calcio a la fruta. Fíjense, estos son días después de plena flor y estos son contenidos de calcio. ¿Cuántos miligramos de calcio hay en 100 gramos de fruta o de material? ¿Ya? A los 15 días después de plena flor, esta curva roja es la curva de acumulación. Es decir, a medida que van pasando los días, después de plena flor, la manzana, la fruta, va acumulando menos calcio. Y al contrario, a medida que van avanzando los días después de plena flor, esta curva sube
¿Por qué? Porque esta es una curva de dilución de calcio. El calcio se empieza a diluir. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un momento muy temprano en donde podemos aumentar la concentración o el aporte efectivo de calcio en la fruta, que es corto, que es breve. El calcio en una planta se encuentra en tres formas. Uno, como calcio ligado, que esté el bendito, el que queremos que esté, es decir, que está en las paredes, como pectatos de calcio o como fosfatos de calcio, formando estructura, firmeza, condición, etcétera, etcétera. Si no, malamente se encuentra como oxalato de calcio, como carbonato de calcio, y se ven como verdaderas piedras en la vacuola. Y la parte soluble. Y la parte soluble de calcio. Este estudio lo hizo el centro de, perdón, lo hizo una exportadora que es bien importante en Chile que se llama Copefruit, no sé si la han escuchado, la Copefruit. Y casi exportan un porcentaje muy importante de manzana en la zona. Y ellos hicieron un estudio de cuál porcentaje de qué espacio en un árbol corresponde a superficie foliar versus a la superficie que tiene un fruto, ¿ya? Y es bien interesante porque como el calcio no tiene movimiento floemático, se dice que donde llega puede entrar y ahí queda, para ver que las aplicaciones foliares no son tan eficientes. Y fíjense, en un árbol, entre el 46 y el 57% de la superficie son hojas. Y entre un 1,8 y un 2,4% de la superficie de fruto corresponde a fruto. Es muy poco, ¿cierto? Es muy poquito. Es muy poco. Bueno, funciones del calcio para ir avanzando. Le proporciona estabilidad a los tejidos, mensajero secundario en el traspaso de información hormonal, estabilidad en las membranas celulares, forma parte de la enzima, amilasa y peroxidasa, le da estabilidad al aparato mitótico, esto es la división celular, forma parte de la calmodulina, proteína que funciona como un mensajero secundario en procesos metabólicos, y es capaz de acumular carbonato y oxalato de calcio cuando están en forma insoluble, como una función negativa en verdad eso. Y es importante la asimilación de otros macronutrientes. Y el magnesio, para ir completando los elementos que contiene el rootfeed, el magnesio es el elemento central de la molécula de clorofila, es un micronutriente que tiene que estar sí o sí, sobre todo cuando empezamos pinta. El magnesio es un nutriente que el rootfeed lo tiene, pero como comentario, cuando tengas deficiencias de magnesio, de zinc y de boro, sí vale la pena hacer esas correcciones foliares porque son micronutrientes, por lo tanto se necesitan concentraciones bajas para poder mover la aguja y sí tienen un muy buen movimiento floemático, entonces sí responden bien y sí pueden ser una solución para una deficiencia. Vale la pena. El boro es clave. En varios productos después les van a dar cuenta que usan el boro. El boro, hormonalmente hablando, lo que hace es evitar que las auxinas se oxiden. Evita la oxidación, las mantiene estables. Por eso lo aplicamos cuando queremos formar el tubo polínico. Cuando queremos formar el tubo polínico, la aplicación más barata, más antigua, más usada en la historia de la fruticultura ha sido aplicar boro y zinc, ¿cierto? Bueno, estos dos nutrientes tienen efecto sobre las auxinas. El zinc es precursor de auxinas, las bioestimula, tiene que estar para que se formen las auxinas, y el boro evita que se oxiden, las mantiene estables. El nitrógeno, estructura, clave. El potasio cambia el potencial osmótico, aumenta el pH celular y eso permite que haya arrastre y movimiento de azúcares. Y vamos. ¿Cuándo usar rootfeed? ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No lo estoy aburriendo? No, tienen que decirme, si no voy a pensar que sí, no. ¿Cuándo usar rootfeed? ¿Cuál es la estrategia? Ya vimos que donde lo aplico estimula, ¿cierto? Ya. Antes de hablar de esto, les voy a hacer un dibujo. No soy muy buena para el dibujo, pero no hay presión. ¿Y saben qué ocurre en abril también? Que no lo vemos, no pensamos, no dimensionamos. En abril ocurre un proceso que muchos saben, que es la inducción floral. ¿Sí? ¿Sí?
¿Qué significa eso? Significa que químicamente en la yema, nosotros aquí en abril estamos viendo la flor, esperando que no llueva, que no caiga la helada, y ahí rezando, portándonos bien, a ver si Dios nos ayuda. Pero aparte de eso, está pasando algo clave que nadie ve. Y es que está la inducción. Y la inducción significa que químicamente dentro de la yema o en un grupo de células se están diferenciando o se están organizando, ¿cierto? Y definiendo si el próximo año van a ser una hoja, soy pésima para el dibujo, una hoja o una flor. Súper importante. ¿De qué depende eso? Depende de la concentración de nutrientes que disponga la yema o el tejido en ese momento. ¿Y de qué más creen ustedes de qué depende? ¿De qué da hormona? ¿Qué hormona? La citoquinina. Inmediatamente ocurría la inducción en los caducifolios, a diferencia de los persistentes. Si no me corrige ahí el profe, el doctor, ¿sí? Inmediatamente ocurre la inducción, empieza la diferenciación floral. ¿Qué significa eso? Significa que morfológicamente, físicamente, se empiezan a formar las flores. ¿Y nosotros en qué estamos? De aquí para adelante estamos con cuaja, ¿o no? Cuaja o crecimiento de fruto o fruto recién formado. Empieza a formarse la flor dentro de la yema y las flores se forman de afuera hacia adentro. Si pudiéramos ver una flor en una lupa, o una yema, perdón, en una lupa, estaríamos viendo esto. E imagínensela con harta imaginación. No sé si es típico en la literatura, aparece así. Lo primero que forma una flor son los sépalos. Y se ve una cosa así, más bonita, pero así, algo así. Después de los sépalos se forman los pétalos. Se ve así. Después, más o menos, estilo y estigma. Se ve así. Estilo, estigma. Después se forma el ovario. Hoy. Ya el último, el polen. Todo eso está pasando durante todos los meses en donde nuestra preocupación es la fruta que está creciendo. En Chile, para los productores de cereza, hace que es una especie más sensible, hace unos 8 o 10 años, cuando en primavera ya las flores cuajaban y aparecían los frutos y veíamos frutos dobles o frutos con sutura, con hendidura, decíamos, es que la primavera fue muy helada, fue la lluvia de primavera, y le echábamos la culpa a lo que había pasado ahí mismo, ¿cierto? Hoy día ya ningún productor en Chile dice o le echa la culpa a la primavera si hay algún problema con la fruta, porque ya sabemos que cualquier estrés o cualquier problema hídrico, de temperatura, nutricional que tengamos durante la formación de la yema o la formación de la flor es determinante en lo que va a pasar después. Es muy temprano, son muchos meses, pasan muchas cosas antes. ¿Cierto? Después la planta se va a receso. ¿Cuándo se cae la hoja? Octubre, noviembre. Noviembre, ¿cierto? Caída de hoja. ¿Ustedes hacen manejo para calibre? ¿Aplican algunos productos para mejorar calibre? ¿Foliares? ¿De bioestimulantes? ¿Sí? Acuérdense de todo lo que pasa antes. Salimos del invierno. ¿Cómo está la yema en invierno? Cerrada, ¿cierto? Y acá hay 4 etapas. De yema cerrada pasamos a yema hinchada, que aumenta X veces su tamaño, flor, y finalmente la fruta. Muy esperado. El 50% de la división celular de un fruto finalmente está dado acá, en este momento, en yema hinchada. Es decir, el gasto energético que la yema tiene acá es altísimo y no hay hojas. ¿Cómo se abastece esto? Se abastece de lo que fuimos capaces de generar en verano, de lo que fuimos capaces de acumular en la caída de hojas y de haber disminuido el estrés de temperatura en el verano, haciendo que una planta
tuviera una yema con un mayor, con un mejor o con un más alto potencial productivo, que por defecto, con menos trabajo, vamos a tener en un fruto de mejor tamaño, de mejor calidad y de mejor condición y con mayor calcio. Por lo tanto, la estrategia del uso del root feed es dos momentos clave. ¿Cuáles serían los momentos clave? Desde muy temprano, de brotación y floración, hasta las primeras partes de formación del fruto, hasta el primer tercio del tamaño del fruto. ¿Por qué? Porque ahí podemos meter calcio, ¿cierto? Primer lugar. Y segundo lugar, o segundo momento, ¿cuál creen ustedes que debiera ser? Exactamente, post cosecha, que sería a agosto, septiembre, si no me equivoco, ¿no? Empieza la caída de hoja, perfecto. Octubre, noviembre, o septiembre, octubre, ¿cierto? Antes de que empiece a caer la hoja. Acuérdense que la hoja tiene que estar para que esté respirando y haya flujo o haya movimiento de intercambio gaseoso para que el calcio se pueda mover. Entonces, se fijan acá, las dos curvas muy temprano. El primero estado de formación del fruto. ¿Cuándo muy temprano? ¿Flor? ¿Puede ser una semana antes de flor? Sí, puede ser. ¿Por qué? Porque las raíces, ya dijimos que nunca se van a cero, siempre hay un porcentaje de raíces activas. Si bien no vamos a generar un pic, porque nadie puede ir en contra de la temperatura nos va a limitar siempre, pero sí podemos aumentar la curva o la pendiente de la curva. Y una vez que se cosecha, en post cosecha, y una vez que cosechamos, aplicamos root feed, aumentamos la síntesis interna de citoquinina, favorecemos la formación de la yema, o lo que queda de formación de la yema, y logramos meter calcio, que va a quedar en mayor porcentaje en las paredes celulares, dándonos un mejor potencial productivo o un desde más alto para la próxima temporada. Entonces, finalmente, respecto al uso del root feed, las plantas tienen solo dos objetivos en su desarrollo. Uno, pobremente, mantener la especie en el tiempo. Dos, ojalá al menor gasto energético. Es por eso que su sistema radicular está diseñado para eso, no para nuestros objetivos. ¿Y cuáles son nuestros objetivos en una planta? Muchos. Calibre, aceite, llenado, condición, color, que dure 80 días una cereza en un contenedor a China y así mil cosas. Sin embargo, y lo otro, invertimos sin precedentes en manejos aéreos, aplicaciones de bioestimulantes, foliares, etc. Sin embargo, cuando hacemos, pues ¿cuánto de esto invertimos para mantener las raíces activas y lograr nuestros objetivos sin envejecer y agotar los huertos? No tenemos cultura, es un problema cultural, porque no lo vemos. Pero ahí está el secreto. Yo estoy segura que en unos años más, no sé, 10 años más o 15 años más, vamos a decir, ¿cómo no aplicamos constantemente, cómo no bioestimulamos constantemente las raíces? Es como tener una línea de crédito que permite que uno se pueda equivocar, me atrasé con alguna aplicación, pero teniendo más raíces ya estamos al otro lado, como decimos en Chile. Entonces, cuando tenemos un buen sistema radicular, hay un crecimiento equilibrado, generación de brotes basales, síntesis interna de citoquinina, que decimos que es la mejor del mundo, así de exageradamente, aumenta los calibres en fruta por efecto citoquinínico, aumenta el peso de la fruta, aumenta los niveles de nutrición en la fruta por absorción de cationes, mejora las condiciones de guarda o de almacenaje en fruta, aumenta los potenciales de inducción floral, disminuye la alternancia. La alternancia, si uno quisiera explicar la alternancia hormonalmente, depende de dos hormonas, de la gibberelina y de la citoquinina. ¿Ya? En el año de alta carga hay mucha fruta colgando, muchas semillas, la semilla es la principal sintetizadora de gibberelina. Entonces, en el minuto en que la planta tiene que hacer la inducción floral, dice, tengo tanta gibberelina, tengo tanta semilla y no tengo
tanta citoquinina, no tengo tantas raíces como para poder mantener tanta fruta. Entonces, ¿qué hace? ¡Pum! Induce menos o dispone de menos energía para la inducción floral para la próxima temporada. Entonces, cuando da la vuelta a la próxima temporada, en el minuto de la inducción floral, la planta nuevamente hace un escáner y dice, no es un escáner, pero es para entenderlo gráfico, dice, ay, no tengo tanta gibralina, no hay tanta semilla, no hay tanta fruta, y tengo suficientes raíces, porque tengo suficiente citoquinina. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Pum, cuaja más, o sea, induce más, dispone de más nutrición, y eso da por efecto una subida en la producción en el año siguiente. Por lo tanto, una buena idea para disminuir problemas de alternancia o de dañerismo es estar preocupados aún más de las raíces que debido estimular y nutrir los huertos en los años de alta carga, porque en el año de alta carga se define el año siguiente. ¿Okay?